Nelson Castro, ¿cómo estás? Gracias por Bueno, estar con nosotros. Gracias a vos, felicitaciones por este premio, que me parece absolutamente justo y merecido. Por todo lo que vos tenés que ver con la industria televisiva, con el buen periodismo, con una trayectoria que además que conoces en todo el espinel, desde productora, excelente que fuiste, hasta brillante conductora. Así que te felicito. Bueno, ¿sí? Nelson, muchísimas gracias. No, por favor. Tu libro, Los últimos días de Evita, historia de un engaño. Mira, yo llegué de Estados Unidos el domingo, lo tenía en mi casa el día lunes, lo empecé a leer y en 2 días me lo devoré. ¿Así te gustó tanto? Me parece un libro, ¿sabes lo que tiene? Primero el rigor de la información y de la investigación, pero además tiene una calidad literaria que lo transforma realmente en un caso tremendo y trágico como fue este, con una vibración humana y de trascendencia realmente notable. Bueno, te lo agradezco mucho. Realmente... En nombre de todos los que trabajaron, porque ahí también trabajó Guido Baistrogui, mi productor, y estamos muy felices de haber podido terminar de contar esta historia y esta reedición del libro de algunas cosas que en la primera edición, después de la primera edición, aparecieron para completarlas, y el gran capítulo de la lobotomía, que fue una novedad inesperada para nosotros, estupendamente investigada por el equipo médico que encabezó el profesor Daniel Nijenson, un profesor argentino de neurocirugía de la Universidad de Yale, y que a nosotros nos tocó el aporte de completarlo para darle el rigor periodístico de algunas cosas que daban para un artículo en una revista científica, pero no para una publicación periodística, ¿no? Nelson, una de las cosas, hay muchas cosas que yo he marcado, pero lo que me asombra es cómo la presión política, en el caso de la enfermedad de Eva Perón, se impone a las urgencias médicas. Así es una constante en la historia de la política mundial, de la Argentina ni te cuento, porque efectivamente a Evita la enfermedad de poder le costó la vida. Cuando el 9 de enero del 50 ella hace esa apendicitis por la cual supuestamente la opera Ivanišević la opera y descubre que no tenía una apendicitis, hace una somera evaluación e inspección del abdomen y encuentra que había un problema en el útero. Y él, por supuesto, con su experiencia, se da cuenta que era un cáncer. De haber actuado en ese momento, lo hubiera podido salvar. O por lo menos hubiera tenido la chance que después ya no tuvo. Y cuando, en vez de actuar, después le quiso insinuar a Evita que tenía una enfermedad, Evita lo echó con un carterazo. En ese momento, Evita firmó su sentencia de muerte. Acá lo que también muestra el libro es el carácter de Evita, ¿no? Sí. No solo por lo que vos estás contando, sino porque en los peores momentos, pesando, no sé, muere con 33 kilos, exactamente. Apenas si podía hablar, ella intentaba seguir y hacer mensajes por radio y tratar de acompañarlo a Perón, un carácter realmente extraordinario. No, indomable, admirable. A mí, yo soy muy crítico, sobre todo de las formas que tenía Evita, del autoritarismo que tenía, pero el conocimiento de esta historia te genera una actitud de admiración a un carácter indomable en pos de una convicción, lamentablemente llevada adelante en el medio del resentimiento, de ese concepto autoritario que tuvo aquel peronismo, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la estoicidad con la cual ella enfrentó una enfermedad terrible, muy dolorosa, es algo admirable. ¿Cómo definirías vos el comportamiento de Perón durante todo este proceso tan doloroso, desde que le anuncian, bueno, hasta la muerte de Eva, ¿no? Está muy bien la pregunta, porque es un comportamiento que a la familia de Evita la dejó insatisfecha. Porque Perón pudo haber tenido, se ve que Perón también tenía o un temor o una limitación en el carácter de Evita. Porque Ivanišević le informa a Perón de que Evita tenía que sospechaba que tenía un cáncer. Y Perón no actúa. Efectivamente, él notaba que había una limitación, seguramente no lo creyó mucho y no actuó, ¿no es cierto? Y es un tema interesante porque de haber actuado Perón, de haber tomado con firmeza para decir, bueno, era su esposa, mira, te tenés que operar por esto, por aquello y demás, seguramente ella hubiera accedido. Perón también entró en esa dimensión de no creer la gravedad de lo que le estaba pasando a ella. ¿Y cuál dirías vos que es el engaño mayor que sucede en todo este proceso? No decirle a ella, porque además ella no quería médicos extranjeros, le mienten incluso con Hay eso. 3 engaños fundamentales. Primero, no decirle la verdad de la enfermedad. En aquel momento no se le decía a un paciente que tenía un cáncer, pero el no decírselo
porque una vez que estaba diagnosticado era duro. No habérselo dicho en ese momento, cuando Ivanisevic tiene la posibilidad, ese fue un engaño que le costó la vida. Es contrafáctico decirlo, pero si tuvo una chance de curación fue esa, y el engaño impidió. El segundo fue la operación que le hace Pac. Ella nunca lo conoció a Pac. Hubo un hecho que favoreció ese engaño, es que Evita, que era muy pundonorosa, no quería estar consciente durante los exámenes ginecológicos. Entonces, le hacían los exámenes sometida a anestesia general. Eso facilitó todo. El segundo engaño fue quien la opera del cáncer de cuello uterino, el doctor Pac, que además, como paradoja, era norteamericano y ya tenía un odio visceral por los norteamericanos. Y el tercer engaño, la operación del doctor Poppe, que la somete a una lobotomía prefrontal para calmar el dolor, operación de la cual tampoco ella tuvo información. Así que eso genera, desde el punto de vista de la paciente, un tema tremendo. Y desde el punto de vista de la medicina también, porque obviamente es absolutamente antiético operar a un paciente sin su consentimiento y sin su conocimiento de lo que va a pasar, ¿no? Y alguno dirá, bueno, Nelson, porque no hubo el consentimiento de Evita, no se le pudo hacer lo que Ivanisevic iba a hacer. Son dos cosas distintas. Yo creo que de haber insistido con Perón, Evita hubiera sido convencida de haber sido operada y tratada como correspondía en ese momento clave en donde tuvo la única chance. Lo interesante también del libro es que mientras contás esta casi tragedia individual, la de Evita, está todo el contexto histórico, sí, ¿no? Claro. El secreto, el ocultamiento de la información, la sublevación del 51, las elecciones y además la falta de tolerancia, porque vos contás al comienzo que el expediente o los archivos clínicos de Evita fueron destruidos por la Revolución Libertadora. Así es. La historia clínica estaba en el hospital de la Fundación, hoy es el Hospital Presidente Perón, que está, vos sabés que está ahí. La habitación que ocupó Evita está transformada en museo, una habitación muy austera. Y está el quirófano. Yo estuve ahí, te digo que te sobrecoge estar ahí, porque el quirófano primero tiene el mirador, desde donde Perón siguió la operación, y tiene la ventana, donde se veía la multitud que se extendía y que oraba. Y cuenta el único sobreviviente de ese momento, que es el doctor Bordone, que estaba de guardia allí. Dice, mire, créame, Nelson, que se escuchaba el murmullo de la gente. ¿No es cierto? Ahora, junto con eso, fíjate vos que tiene el elemento, para hacerlo todavía más dramático, a Evita la deben someter a un tratamiento de preparación para la operación y eso se hace en septiembre del 51, el día del intento de revolucionario de Menéndez. Pero la desaparición de la historia clínica fue algo tremendo porque alguien la quiso ocultar, la enterró y después se desenterró y se quemó. Afortunadamente, consciente de esto y de la historia, el médico que sospechó este cáncer, el doctor Humberto Dionisi, gran profesor de ginecología de Córdoba, él guardó una copia. Guardó una copia pero fíjate vos lo que fue el miedo. Guardó una copia hasta el día de su muerte. Él falleció allá en el 2004-2003. Hasta ahí llegó el miedo. Y él cuando falleció le dio a su yerno en un sobre cerrado eso y le dijo, mire, este es un sobre cerrado que le voy a pedir que usted recién abra cuando yo fallezca y usted después haga lo que quiera. Y esta persona, por esas cosas del destino, es un abogado, entendió que era una cosa histórica y la guardó hasta el día que nosotros, sin saber que un día se iba a investigar esto, fuimos a investigar esto, hablamos con el hermano de Dionisi que vivía y sabía toda la historia, y me dice, mire, tengo un papel que mi suegro me dijo que era importante, yo no sé qué valor tiene, pero lo guardó con enorme miedo, y era la historia clínica de Evita. Todo eso forma parte también de la tragedia, porque los médicos que la atendieron a Evita, casi todos no peronistas. El único médico peronista que la atendió a Evita fue Ricardo Finoquieto. Pero todos fueron considerados por la Revolución Libertadora como peronistas. Por lo tanto, fueron cesados de todos sus cargos, fueron sometidos a juicios. Eso por la por la Revolución Libertadora, por haber atendido a Evita, perdieron sus cargos, con lo cual te quiero decir lo que es la intolerancia. El peronismo fue intolerante y el antiperonismo fue tan intolerante como el peronismo que combatió. Sí, esto también lo refleja esta historia. Sí, esto es una de las cosas que me llamó la atención, que toda esta gente
que desde el punto de vista científico, de formación, era importante por el solo hecho de haber atendido a Evita, Por fueron supuesto. desplazados de sus cargos. Así es, una cosa tremenda que habla de lo que era aquella Argentina, que debemos conocer para no repetir. Esto es una de las cosas que deja esta historia y la amargura que vivieron esos médicos, porque además no solamente fueron cesanteados, fueron sometidos a un ostracismo. A Finochietto se le impidió operar en hospitales municipales, en hospitales estatales y demás por el hecho de haber sido peronista. Realmente un verdadero disparate que también encierra el drama de la Argentina, porque esta historia es casi una tragedia en consonancia con muchas cosas trágicas de la Argentina. Claro, por eso yo te decía, a mí me impresiona que está la historia de la tragedia personal de Evita, claro. Y el contexto histórico del país en que se desarrollaba. El contexto, además, por supuesto, está su fanatismo, que describen muy bien sus médicos, cuando ella tiene esas conversaciones con el doctor Albertelli, a quien le da y lo obliga a usarle el escudo peronista, lo mismo al doctor Tacchini, que la atendió, realmente una cosa impactante, ¿no es cierto?, con hechos de lo que era aquella Argentina. Tacchini, un gran clínico, por supuesto, se había presentado en aquellos años a un concurso en la Facultad de Medicina y como no era peronista, le negaban el concurso que había ganado por derecho propio, hasta que empieza a atender a Eva y Evita, cuando se entera, por supuesto, llama por teléfono y el concurso se destraba al día siguiente y él lo gana. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto también forma parte de esa realidad que queremos mostrar con el libro. Ahora, es inevitable hacer algunas comparaciones con los tiempos que corren, ¿no? El manejo de la información de la enfermedad de la Presidente, pero hay una cosa que vos destacás ahí que me parece interesante. Evita se hizo atender en un hospital público. Así es. A diferencia de lo que hoy vemos, Evita se atendió en el mismo hospital que atendía a la gente de la fundación, que es la gente pobre. Y es muy interesante ver hoy la habitación donde ella estaba, una habitación austera, y ver el quirófano que está impecable y hoy se usa, para que veamos la calidad de lo que se había hecho allí, ¿no? Ese es un ejemplo que prácticamente no tengo presente que se haya repetido después en ninguno, salvo Néstor Kirchner, cuando se atendió en el Hospital Municipal de Río Gallegos, cuando tuvo la úlcera en el 2004, después no hay otro caso similar. Es un ejemplo muy interesante para marcarlo. Nelson, ¿te costó mucho la investigación? Sí, ¿había resistencias? Mucha. Había miedo. ¿Todavía? Todavía. La investigación llevó, para la primera edición, 2 años y medio. Y para la segunda, definitiva, otro año y medio. Lo que había era miedo. Mira, es una cosa que te impacta, habían pasado para la primera edición 55 años y cuando nosotros ubicamos a uno de los protagonistas, era tremendo. El momento en el cual el yerno del doctor Dionisi me da ese sobre con la historia clínica parecía un momento de la KGB, ¿no es cierto? Porque era, mire, le doy esto que lo tuve guardado con el temor de que me lo robaran y demás. Cuando hicimos la parte de la lobotomía, hablar con el asistente del doctor Poppen, que sobrevive, y a quien Poppen le confesó que le había hecho una lobotomía a Evita. Es decir, había papeles que lo mostraban, pero ella tenía el atractivo periodístico de ser la testigo viviente a quien Poppen se lo dijo. Vos no sabés lo que fue, esa mujer vive en Chile, ubicarla y convencerla que dijera sí. A mí el doctor Poppen me contó que le hizo una lobotomía a Evita. Así que mirá vos lo que ha dejado como secuela todo eso, ¿no es cierto? Nelson, gracias por haber estado aquí, porque este libro es estupendo, porque, insisto, es una tragedia individual enmarcada también en una tragedia colectiva, que era la intolerancia brutal de la Argentina de esa época que llega a nuestros días. Hoy todavía somos muy intolerantes en la Argentina, ¿no? Mira, son lecturas para tener y para aprender. Los argentinos, muchos no conocen la historia, pero muchos de los que la conocen no la han aprendido. Alguien dijo alguna vez que la experiencia no es lo que a uno le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa. Correctamente. Yo coincido ampliamente con esa definición y yo creo que esto es una deuda que tenemos nosotros los argentinos con nosotros mismos. Nelson, ha sido un placer como siempre. Gracias, Clara, por tu Gracias por estar aquí. Gracias.